Queridas amigas y amigos, hoy vamos a hablar de Bolivia, porque en Bolivia hay una situación bastante desafiante, bastante comprometida, incluso de alguna manera amenazante para la democracia aquí en bienvenidosvenezolanos.com, en Florida Opina con Alexis Ortiz, quien les habla. Para hablar de Bolivia, hemos contactado a uno de los dirigentes cívicos más representativos y emblemáticos, sobre todo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Él está exiliado en Estados Unidos, él fue rector de la Universidad Empresarial Mateo Pulgis y ahora está aquí con nosotros. Bienvenido, Mario Bruno. Alexis, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, un gusto, como siempre, estar contigo. Muchísimas gracias, mi hermano querido. Bueno, Bolivia está en este momento en medio de un proceso electoral que está atravesado por todo este desafío, toda esta problemática tan envolvente y tan preocupante del COVID-19 o coronavirus o virus chino. ¿Cómo está afectando esta situación al proceso electoral boliviano? Bueno, el proceso electoral boliviano iba de forma correcta y de forma muy aceitada, manejando por un nuevo tribunal electoral, producto de la trampa que hizo Evo Morales en las elecciones de octubre del año pasado. Este nuevo tribunal electoral se vio obligado a convocar a todas las fuerzas políticas de Bolivia hace 10 días atrás, más o menos, y por unanimidad las 8 fuerzas políticas que están terciando para las elecciones que se iban a desarrollar el 3 de mayo, como te decía, hace 10 días atrás, por unanimidad se vio que era mucho mejor por la coyuntura del virus chino suspender las elecciones. No hay una fecha definida para llevar adelante las elecciones. O sea, que las elecciones en este momento están aplazadas. Están suspendidas. Ya no van a ser en mayo. No van a ser el 3 de mayo y todo lo actuado hasta ahora por la Corte Electoral, por los partidos políticos, está vigente. Lo que se ha hecho es un paréntesis, un paro en ese proceso electoral, y se va a reanudar nuevamente una vez que se sorteen todas las dificultades que a nivel planetario está llevando el COVID-19. Oye, si te pones a ver, Mario, es más o menos lo que está pasando aquí con el proceso electoral interno del Partido Demócrata, ¿no? Tuvieron que suspender, aplazar la convención y ahorita no pueden estar los candidatos que quedan en lisa, los candidatos que quedan en la competencia, el vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, están prácticamente paralizados, no están haciendo campaña electoral. ¿Es una situación parecida en Bolivia? Absolutamente, absolutamente. La diferencia es que no íbamos a una primaria, sino a una elección general el 3 de mayo. Pero bueno, evidentemente es absolutamente imposible llevar adelante unas elecciones en esta coyuntura. Hay que tomar en cuenta que lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial con la pandemia del coronavirus, ninguna persona, ningún ser humano Exacto, está vivo en este momento que haya sucedido anteriormente. Es decir, es absolutamente nuevo para todos nosotros. Claro. Ahora, ¿quiénes son los candidatos? Vamos a explicarle a la gente quiénes son los candidatos en Bolivia. Haznos ahí lo más rápido que puedas y con la concisión que te caracteriza, cuál es el candidato del gobierno, el candidato de Evo Morales, del ex gobierno, el candidato de Evo Morales y los candidatos del sector democrático. Mira, en realidad hay ocho candidatos. Explícanos uno a uno quiénes son. De esos 8 candidatos, 3 son los que tienen más posibilidades de... Vamos a mencionarlo, Mario, perdona que te interrumpa. Vamos a mencionar primero los 8, identificar quiénes son rápidamente y después concentrarnos en los 3 que son más competitivos. Claro que sí. Mira, en primer lugar está el candidato del MAS, el partido de Evo Morales, que fue el anterior ministro de Economía. ¿Cómo se llama él? Está la actual presidenta. ¿Cómo se llama el candidato del MAS?
Caramba, en este momento se me está escapando. Bueno, por ahorita lo busco. Mil disculpas. Yo le pido ahorita ahí a mi asistente que lo busque ahí. Por favor, te agradezco muchísimo, Alexis. Google, ¿no? El candidato del MAS en Bolivia, en las elecciones de Bolivia ahorita. Sí, que no importa. Bueno, está la actual presidenta, Yanine Áñez. Yanine Áñez, ajá. Hay un tercer candidato con posibilidades que es que era el vicepresidente de Carlos Sánchez de Lozada a mediados o finales de Arce. Luis Arce se llama el candidato. Luis Arce, muchas gracias. Me salía el apodo y me daba un poco de pena decir el apodo de televisión. Por eso no hice comentario del nombre. Como te decía, el tercero que tiene posibilidades es Carlos Mesa, que él ha sido ya presidente de la República de Bolivia. Él era el vicepresidente del presidente Sánchez de Lozada. Era el presidente de Sánchez de Lozada. Acordate el golpe de Estado en el 2003 que le dan a Gonzalo Sánchez. Carlos Mesa era el vicepresidente. Carlos Mesa renuncia al gobierno, pero no a la vicepresidencia, en una movida bastante rara y de alguna manera reñida con la legalidad, pero bueno, así se dieron las cosas. Con la lealtad. No, absolutamente. Otro candidato es Luis Fernando, amigo tuyo. Camacho. Luis Fernando Camacho. Luis Fernando... pero sobre todo amigo tuyo. No, por supuesto que sí. Porque él al igual que tú, estuvieron en el comité cívico de Santa Cruz de la Sierra. Correcto, eso justamente. Y Branco Mariscovich y toda esa gente. Correcto, justamente a eso iba la reflexión de la amistad con Luis Fernando y también hay una relación generacional con Luis Fernando, porque es el candidato más joven, una persona que está en los 40 años, es la persona que liderizó todo el movimiento que llevó a la renuncia de la dictadura de Evo Morales. Sí, él fue la figura emblemática de esa gran movilización popular. Correcto. Que hizo renunciar a Evo Morales. Que duró 21 días. Sí, el país, Bolivia, en toda su extensión territorial, durante 21 días, paró absolutamente. Es ni más ni menos que la cuarentena que está viviendo hoy día Bolivia en la actualidad. Eso fue lo que sucedió y que esa presión social llevó a la renuncia de Evo Morales. Una presión social paradigmática. Tremendamente fuerte y absolutamente un ejemplo de civismo a seguir por todos los países que hemos vivido o que estamos viviendo el flagelo. Bueno, entonces tenemos a Arce, tenemos a la presidenta encargada actual, la señora Yanine Áñez, y correcto. Tenemos a Camacho. Carlos Mesa y Camacho. Luis Fernando Camacho. Nos faltan unos cuatro. Sí, está una persona también muy conocida, que es Tuto Quiroga, que ha sido presidente de Bolivia también, fue vicepresidente a finales de los 90 de Hugo Banzer Suárez, y luego asume, ante la muerte de Hugo Banzer Suárez, asume él la presidencia de la República. Tengo entendido que la candidatura de Tuto Quiroga ha estado muy estancada, que no ha salido desde el 1, el 2%, algo así, ¿no? Tuto Quiroga es una persona tremendamente preparada, no goza de gran popularidad. Sin embargo, uno de los candidatos que permanentemente está desarrollando ideas y propuestas para la gente. Sí, él es muy mediático. Lo cual lo hace muy interesante, pero no logra levantar en las encuestas. De las personas. Hay un candidato adicional que es una persona de origen coreano,
Ajá. Nacido en Bolivia, rector de una universidad que es de apellido Chi, CHI, que él de alguna manera ha generado muchísima simpatía, que en la elección de octubre, que fue anulada por el fraude de Evo Morales, llegó a levantar un 6-7% del electorado y actualmente se encuentra alrededor del 3-4%. O sea que ha generado cierta simpatía. Es como que hay un voto rebelde y ese voto rebelde va Lo capitaliza él. al candidato Chi, correcto. Y bueno, esos serían los candidatos que van a la presidencia por Bolivia. Como te decía al principio, de todos esos candidatos, hay 3 que son los que se llevan el 70 o 75% de los votos. ¿Quiénes son? El que está en primer lugar, según las últimas encuestas de hace un mes atrás, porque te recuerdo que por el tema del coronavirus se ha suspendido todo, está Luis Arce, que es el candidato del partido de Evo Morales, del MAS. Lo sigue Yanine Áñez, que es la presidenta interina actual en Bolivia. Y en tercer lugar se encuentra Carlos Mesa. Entre esos 3 se ¿Y llevan... Camacho está muy lejos de Mesa? ¿O? Camacho empezó muy bien. Camacho es un político diferente. Bueno, en el sentido de que su juventud lo ha llevado a posicionarse dentro de la juventud, pero no ha podido contagiar su entusiasmo hacia otro sector. Exactamente. Y al ser un candidato que no pertenece a ninguna estructura política establecida, las estructuras políticas y comunicacionales que están ya acomodadas en ciertas esferas de poder, de alguna manera le han pasado la factura, ¿no es cierto? Entonces, todos los pequeños errores que se comete o que él comete o que su campaña comete lo magnifican, y evidentemente todos los aciertos que logra tener no son conocidos, porque simplemente él puede hacer campaña libremente a través de las redes sociales. He oído decir que él tiene una base de sustentación muy fuerte, muy consistente en la zona de Santa Cruz, pero que no ha logrado trascender hacia otras partes del territorio boliviano. Mira, se da un fenómeno interesante con Luis Fernando Camacho. De alguna manera, sí, evidentemente en Santa Cruz él es muy fuerte. Fue en Santa Cruz donde se generó todo el movimiento que contagió Bolivia para llegar a esos 21 días de paro nacional que llevaron a la renuncia de Evo Morales. Y dentro de esa formación de estructuras de campaña, Luis Fernando logró incluir dentro de su estructura de campaña a viejos liderazgos que fueron víctimas de la dictadura de Evo Morales. Me refiero a gobernadores de algunos departamentos que fueron exiliados o fueron presos políticos de Evo Morales. El caso de Mario Cosío, que fue gobernador de Tarija, a Manfred Reyes Villa, que fue gobernador de Cochabamba, ambos fueron exiliados por el gobierno de Evo Morales. Leopoldo también. Al gobernador Leopoldo Fernández, que él tuvo preso durante gran parte de... ¿Ya Leopoldo Fernández salió de la cárcel? Sí, ya salió y todo el juicio político que le había armado el gobierno de Morales quedó evidentemente anulado. Es un hombre libre. Ok, dime una cosa. Antes de pasar a analizar las elecciones en sí, ¿qué papel cumplen algunas figuras bolivianas que han sido protagonistas de la oposición a la dictadura, a la narcodictadura de Evo Morales? Por ejemplo, vamos a comenzar por, ¿cómo es que es el nombre de Ortiz, que el senador? El senador Óscar Ortiz. Óscar Ortiz Antelo, ¿no? Óscar Ortiz Antelo. Él fue... Habla de Óscar. ¿Cuál es el papel de Óscar Ortiz Antelo en este momento? En este momento, Óscar pertenece al mismo partido de Yanine Áñez. Evidentemente es una persona muy, muy comprometida con el gobierno actual, con el gobierno de transición. Su papel como senador de
de la República es importantísimo y como articulador dentro de ese gobierno de transición que se ha creado. Sí, un hombre muy interesante, yo le tengo mucho respeto. ¿Y el gobernador de Santa Cruz? El gobernador de Santa Cruz, que también pertenece al partido de Yanine Áñez, es una persona que de alguna manera ha quedado muy expuesto ante la opinión pública como una persona que permitió muchísimos abusos de parte del gobierno de Evo Morales. Entonces su figura política se encuentra en este momento un poco debilitada, pero sin embargo es el jefe del partido de Yanine Áñez y de alguna manera su importancia política dentro de ese esquema. Asociado a eso, ¿no? A ser el jefe del partido del cual milita Yanine Áñez. Absolutamente. Mira, y Branco Marinkovic. Perdón, y que tuvo la habilidad de crear un partido claro, que empezó en lo regional y terminó teniendo una proyección nacional. Y Branco Marinkovic, que fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y ha estado todos estos años exilado. Branco ha retornado a Bolivia. De alguna manera, hay una serie de leyes en Bolivia que impide que personas que no han estado en Bolivia en los últimos 5 años puedan ser candidatos en elecciones nacionales. Entonces, la participación tanto de esos exprefectos que te comenté que apoyaban a Camacho, como la figura de Branko Marinkovic como político, han quedado excluidos de esta campaña. Lo cual es una terrible injusticia, ¿no? Porque ellos no estaban fuera por voluntad propia, sino que los obligaron a estar fuera. Mira, Alexis, lo que hay que entender es que nosotros, si bien entramos a un proceso de elección, estamos aún atrapados en la estructura jurídica que dejó el gobierno de Evo Morales, que justamente es una dictadura que se encargó de dejar muchísimos nudos para evitar que las personas que podían hacerle frente o que podían hacerle sombra queden excluidos de cualquier tipo de proceso. Ahí se puede decir, Mario, que Francisco Franco, el dictador de España, cuando salió, cuando estaba en trance de morir, dijo que había dejado las cosas atadas y bien atadas. Y la transición española demostró que no estaban tan bien atadas, pero en el caso de Evo Morales como que sí las dejó bien atadas. Lo que pasa es que, mira, las cosas terriblemente a la gente democrática. Sí, tuvo 14 años donde gobernó el país a gusto y placer. No te olvides que Evo Morales fue autor de muchísimas frases muy célebres, pero una de ellas que estamos sufriendo en carne propia en este momento es que él decía que a la gente le daba lo mismo tener un hospital o tener una canchita de fútbol. Sí. Entonces él se dedicó a sembrar canchitas de fútbol por toda Bolivia y no hizo un solo hospital. Y es el día de hoy que estamos nosotros extrañando, necesitando justamente una estructura sanitaria que permita hacernos frente a ahora me interesa que me comentes sobre 3 personas que me interesan mucho porque son mis amigos, porque han sido unos luchadores incansables por la libertad de Bolivia y porque veo que no los dejan regresar a Bolivia. El primero, Guido Áñez Chelelo, expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. ¿Qué pasa con Guido? Bueno, Guido, mira, lo que pasa es que hay 2 procesos diferentes donde hubieron contingentes de exiliados importantes. Hubo un contingente de exiliados importante al finalizar el gobierno de Sánchez de Lozada, es decir, iniciando el proceso de el gobierno de Carlos Mesa, y en el gobierno de Evo Morales. En el caso de Chelelo, que es el mismo caso
de Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido ministro. Te iba a preguntar por Carlos Sánchez Berzaín, que ha sido aquí un vocero importantísimo de la lucha por el rescate de la democracia. Absolutamente, y el Instituto Interamericano por la Democracia es... Ha hecho un gran trabajo, pero no solo por Bolivia, el Instituto Interamericano por la Democracia, fundado por Guillermo Lustó, Sánchez Berzaín, Carlos Alberto Montaner, Armando Valladares, ha hecho un trabajo extraordinario. Correcto, correcto. En el caso de ambos, tanto de Guido Áñez como de Carlos Sánchez Berzaín, ellos eran ministros en el gobierno de Carlos Sánchez de Lozada. Perdón, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Evidentemente, Carlos Mesa, en ese momento, para fortalecer su posición política y poder tener cierta gobernabilidad, se creó un juicio político a estas autoridades de gobierno donde quedaron excluidos los golpistas de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero sin embargo no quedaron excluidos ni los comandantes de las Fuerzas Armadas ni el gobierno de Gonzalo Sánchez. Entonces, ellos están con procesos en Bolivia donde se los acusa de una serie de delitos que no han sido probados en estos últimos casi 20 años. Por último, que nos faltan apenas 2 minutos y entonces hay 2 cosas que quiero que me precise. Hay un caso que a mí me conmueve muchísimo porque es un gran patriota boliviano, un modelo de militar, que es el almirante Marco Justiniano, que fue víctima de un atropello atroz por parte de Evo Morales, sin haber cometido ningún delito. Tampoco ha podido regresar a Bolivia. Tampoco ha podido regresar a Bolivia. Mira, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que este tipo de dictaduras se encargan de destruir a las personas con acusaciones absolutamente falsas. En el caso del almirante Justiniano, a él se lo acusa de traición a la patria porque lo que él hizo en el gobierno de transición entre Evo Morales y Carlos Mesa, hubo un gobierno de transición, y él era el comandante de las Fuerzas Armadas en ese momento. Y él hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su deber, y por cumplir con su deber fue atropellado. Pero ahora en este último minuto, ¿quién va a ganar las elecciones? En la primera y en la segunda vuelta, porque veo que la gente democrática se empeña en no unirse. Bueno, queda un minuto. Analízame eso. Si seguimos así, querido Alexis, va a ganar el candidato de Evo Morales. ¿Por qué? Porque la oposición no ha tenido la capacidad de generar la sinergia suficiente como para poder presentar un solo candidato. Evidentemente que se va a ir a una segunda vuelta y ahí sin duda podría ganar el candidato de la oposición. Pero sin embargo nos estamos olvidando que en la primera vuelta se define la constitución del segundo poder del Estado o del primer poder del Estado. Son las elecciones legislativas, ¿no? De diputados. Correcto. Y a diferencia de Estados Unidos, en Bolivia el 100% de la Cámara se elige con el presidente. Sí, señor. Bueno, mi querido Mario Bruno, ex rector de la Universidad Empresarial Mateo Culci, ex miembro del Comité Cívico de Santa Cruz y un boliviano de primera, un boliviano de lujo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Alexis. Muchísimos cariños y a quedarse en casa. Sí, señor, a quedarse en casa. Todos ustedes, queridos amigas y amigos, a quedarse en casa y ya la semana que viene regresamos con Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Que Dios los bendiga y la Virgen del Valle.